Español 9. Modos discursivos: narrar, exponer, argumentar y describir. En este video identificaremos aspectos relevantes de nuestro acto comunicativo, las funciones de la lengua y los modos discursivos. ¿Te has preguntado qué es comunicar? El acto comunicativo se define como la transmisión de información de un sujeto a otro y existen diferentes formas de llevarlo a cabo. Oral, parte del signo lingüístico. Gráfico o escrito, se basa en el empleo de la grafía, un signo escrito que representa algún aspecto del lenguaje, ya sea fonema o letra. Ya me equivoqué. Gráfica, también llamada escrita, se basa en el empleo de la grafía o un signo escrito que representa algún aspecto del lenguaje, ya sea fonema o letra, sílaba o silabograma, palabra o logograma, o concepto o idea o ideograma. La kinésica se le conoce igualmente como gestual. Recurre a los signos hechos con movimientos de manos, pies, rostro y cuerpo para transmitir información. Es un complemento ineludible en muchas formas de comunicación oral. La proxémica la llamamos a esta forma de comunicación lograda por la distancia entre los participantes y sus posturas corporales. La acústica parte del empleo del sonido no verbal y consigue así la comunicación por medio de lenguajes de silbidos, alarmas, sirenas, etc. Icónica, el icono es un Icónica. El icono es un signo que busca imitar aquello que representa. Dentro de esta comunicación tenemos a la pictórica y a la onomatopeya. Los seres humanos tenemos la necesidad de comunicarnos y buscamos diferentes maneras para lograrlo. Pero la comunicación debe respetar un proceso denominado circuito Los seres humanos tenemos la necesidad de comunicarnos y buscamos diferentes maneras para lograrlo, pero la comunicación debe respetar un proceso denominado circuito del habla, y este está conformado por los siguientes elementos. Emisor es aquel que envía o decodifica el mensaje al receptor. Este es quien recibe o decodifica el mensaje del emisor. El canal es el medio físico por el cual se hacen llegar el mensaje. El mensaje es lo que se quiere transmitir. Y el código es el conjunto de signos relacionados entre sí. Es el lenguaje cifrado para dar el mensaje. El referente o contexto es el conjunto de factores y circunstancias en las que se produce el mensaje y que deben ser conocidas tanto por el emisor como el receptor. En nuestro proceso comunicativo hacemos uso de las funciones de la lengua y están determinadas por una intención comunicativa, es decir, por el objetivo o propósito que perseguimos cuando hablamos, escribimos o emitimos algún mensaje. Las funciones de la lengua son emotiva o expresiva. Permite expresar emociones o sentimientos y actitud del enunciador. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo sin verte? La apelativa permite expresar sugerencias, consejos
órdenes, se dirige al receptor para convencerlo de actuar. Por ejemplo, deberías de leer un poco más, eso te haría inteligente. Fática o relacional. Establece, prolonga, interrumpe o mantiene el contacto con el hablante. Por ejemplo, había una vez. Poética o sintomática. Es un uso estético del lenguaje. Por ejemplo, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Referencial o informativa. Permite hacer alusiones a situaciones o entorno físico. Por ejemplo, el óxido es producto de una reacción química. Metalingüística. Permite informar, explicar y dar sentido al lenguaje a partir del lenguaje mismo. Por ejemplo, el músculo es un tejido anillado con una capacidad de contraerse. Ahora bien, cuando nos comunicamos, ya sea de manera escrita u oral, empleamos los modos o formas discursivas. Estas son distintas estructuras que utilizamos para hacer efectiva una comunicación. Es posible dar a conocer la misma información, pero de maneras diferentes. Podemos narrar, exponer, argumentar o describir. La narración es contar o referir hechos que suceden o han sucedido en una secuencia temporal y puede ejecutarse de manera literaria o no literaria. De manera literaria se cuentan hechos imaginarios y tienen una finalidad artística. De manera no literaria, cuenta hechos reales y su finalidad es informar. La exposición es la forma del discurso que presenta, muestra, explica o informa objetivamente sobre un tema de una manera clara y ordenada. La exposición se diversifica de acuerdo a un propósito en específico. Por ejemplo, una exposición que pretende... La exposición se diversifica de acuerdo a un propósito en específico. Por ejemplo, una exposición que pretenda abordar un tema de interés general y para un público que lo desconoce se denomina exposición divulgativa. Pero si su intención es enseñar y conseguir que el receptor comprenda, se tratará de una exposición didáctica. Una exposición que pretenda abordar un tema de interés general para un público que lo desconoce se denomina una exposición divulgativa. Pero si su intención es enseñar y conseguir que el receptor comprenda, se tratará de una exposición didáctica. Lo que predomina en estas exposiciones es el uso del lenguaje claro y sin tecnicismos. Ahora bien, si se emplea un lenguaje específico y técnico, la exposición tiende a ser especializada o científica, puesto que el receptor tiene conocimientos previos sobre el tema. El emisor es un especialista en la materia y la intención es dar a conocer contenidos sin pretensiones didácticas. La argumentación es la forma del discurso en la que el emisor intenta convencer al receptor mediante razonamientos que den validez a su opinión. El tema que se desarrolla se presenta en muchas ocasiones de forma subjetiva, es decir, parte de un punto de vista personal. La argumentación, de pronto, se puede confundir con la exposición. A diferencia de ambas, radica en que la argumentación de pronto puede confundirse con la exposición. La diferencia entre ambas radica en la forma de presentar la idea principal, denominada tesis o afirmación. Existen otras ideas que apoyan y tratan de demostrar la validez de la tesis. Entonces se trata de una argumentación.
Sin embargo, si la tesis es apoyada por otras ideas con la evidente finalidad de aclarar la enunciación, es una exposición, puesto que se da por válida la tesis y por ende no es necesario convencer de su validez. No corresponden bien las transiciones. Oye, es que aquí no corresponden bien las transiciones, o no sé si estoy mensa o qué. Pero, por ejemplo, en esta, que habla de la argumentación, bueno, la diferencia entre la argumentación, ahí está, hasta ahí está bien. Y luego puede confundirse con la exposición y sale esto. Y esto siento que corresponde más a esto de la tesis, sale después y está antes. No sale a la... Este lo iba a quitar. No le he parado, lo paro. Lo hace. Tiene límite de tiempo, ¿sabes? No lo sé. Esta es la argumentación y era este. Ese sí siento que está bien. Este es el que iba a quitar. Esta es la argumentación. Luego va, dices, la argumentación no se parece o no es igual a la exposición. No, pero es que se puede confundir, se radica en la forma de presentar. Puede confundirse. Pero es que el punto es que aquí visualmente está haciendo como que no hay comparación entre una u otra. Entonces la argumentación, y aquí va el signo, y aquí va la exposición. Entonces hasta ahí vamos bien. No importa que no haya como diálogo directo, o sea, que no concuerde el diálogo. De allí dice, ¿cuál va después? Tesis. Radica en forma de representar la idea principal denominada tesis. Entonces así. Sí, nada más, a lo mejor lo que te parece raro es que no hay un diálogo como tal de esto, pero no importa, porque es la idea. Va, entonces voy a seguir. No. Pero aquí ya sale esta. Se quedó sin transición y luego sale, puede confundirse con la exposición. Sí, no importa. ¿No importa? No, porque no está el diálogo literal. El diálogo está antes, en la diapositiva anterior. Entonces, hay nada más que marca que se puede confundir, pero no, pero es que aquí de inicio empieza con esto, mira. O sea, esta diapositiva aparece luego esto. Ahí. Entonces, esta sí es rara. ¿Sí? no la has parado, ¿verdad? No. Entonces tienes que darle clic. Es este. Únelo a este. Aquí. Que sea doble este y este. A ver. Sí, únelo así. Ok. Va. La argumentación es la forma del discurso en la que el emisor intenta convencer al receptor
mediante razonamientos que den validez a su opinión. El tema que se desarrolla se presenta en muchas ocasiones de forma subjetiva, es decir, parte de un punto de vista personal. La argumentación de pronto puede confundirse con la exposición. La diferencia entre ambas radica en la forma de presentar la idea principal, denominada tesis o afirmación. Existen otras ideas que apoyan y tratan de demostrar la validez de la tesis. Si existen otras ideas que apoyan y tratan de demostrar la validez de la tesis, entonces se trata de una argumentación. Sin embargo, si la tesis es apoyada por otras ideas con la evidente finalidad de aclarar la enunciación, es una exposición, puesto que se da por válida la tesis y por ende no es necesario convencer de su validez. Describir es representar a personas, objetos o situaciones por medio del lenguaje, explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias, o bien es la mención detallada de una serie de características. Se pueden distinguir diversas clases de descripciones. La descripción objetiva es en la que se intenta reproducir la realidad tal como es. En la descripción subjetiva o literaria, su finalidad es meramente estética. Las descripciones se pueden clasificar también según el objeto de la descripción. La descripción de personas, que puede ser descripción de personas. Prosopografía. Se describen los rasgos físicos del personaje. Etopeya. Se describen los rasgos psíquicos de una persona. El retrato es la descripción completa. Es una unión entre El retrato es la descripción completa. Es una unión entre la prosopografía y la etopeya. La caricatura es la descripción de una persona exagerando burlonamente algunos rasgos. La descripción de lugares recibe el nombre de topografía y también tenemos la descripción de sensaciones. En resumen, podemos decir que nuestro acto comunicativo se enriquece a partir del uso de las funciones de la lengua y del empleo de los modos discursivos y que a su vez estos son efectivos al apegarse al circuito del habla.